4 horas. Cerca de 4 horas pasaron desde que comenzaron los disparos dentro de aquella casa de Saltillo hasta que alguien entró y descubrió algo que parecía imposible. Entre 3 personas que ya no respondían, Litzy Anaí Mora de León todavía estaba viva. Tenía una herida de bala en la cabeza. El proyectil había atravesado su cráneo, con orificio de entrada y salida. Estaba inconsciente, gravemente herida, pero todavía presentaba movimiento. Su cuerpo seguía resistiendo. Y mientras ella permanecía ahí, aferrándose a la vida, su hijo de apenas 3 años ya iba rumbo a la frontera dentro de una camioneta Chevrolet Silverado. Con él viajaba Chad Everl, ciudadano estadounidense, ex policía y padre del pequeño, señalado por la Fiscalía de Coahuila como presunto responsable del ataque que dejó muertos a la madre de Litzy, Ana Laura de León, a su hermana Laura Jacqueline Mora y a Emanuel Montero, pareja de su madre. Antes de seguir, suscríbete a Alerta Roja, porque aquí vamos caso por caso, pista por pista, hasta donde otros no quieren mirar. Porque esta historia no es solamente la historia de una masacre, también es la historia de una mujer que recibió un disparo que pudo haber terminado con su vida, y que contra todo pronóstico llegó viva al hospital. El ataque ocurrió el 4 de agosto, entre aproximadamente las 2:30 y las 3 de la tarde, en un domicilio del sector Antonio Cárdenas, en Saltillo. De acuerdo con la reconstrucción presentada por la Fiscalía, Chad había mantenido una relación con Litzy y ambos tenían un hijo. Existían además antecedentes de violencia y una orden de restricción emitida en Estados Unidos. Según lo presentado ante la autoridad judicial, esa medida estaba relacionada con episodios previos y le impedía acercarse a Litzy en determinadas circunstancias. Pero hay más. Según la investigación expuesta ante una jueza, las 3 víctimas mortales fueron atacadas con al menos 8 disparos. Litzy recibió otro impacto, 9 detonaciones en total, según esa reconstrucción. Y hay un detalle todavía más inquietante. El fiscal de Coahuila confirmó que el arma calibre 45 presuntamente utilizada estaba equipada con un supresor de ruido. Eso explicaría por qué nadie reaccionó inmediatamente ante una ráfaga de disparos dentro de la vivienda. Después vino el silencio. Pasaron las horas. La familia dejó de contestar llamadas. Ana Laura no llegó a un compromiso relacionado con su trabajo de fotografía. La preocupación creció hasta que un vecino entró a revisar la casa. Eran ya más de las 7 de la tarde cuando encontró la escena. 3 integrantes de la familia habían muerto. Pero Litzy seguía respirando. Ese detalle cambia todo, porque nadie sabe qué ocurrió dentro de su mente durante esas horas. Nadie puede afirmar que alcanzaba a escuchar o sentir. Su condición neurológica era gravísima. Cuando fue valorada, presentó una escala de Glasgow de 5/15. El disparo había causado una lesión cerebral severa y una inflamación tan importante que los médicos tuvieron que vigilar cuidadosamente cuándo podían intervenirla. Mientras tanto, cientos de kilómetros más al norte, la camioneta seguía avanzando. Las cámaras de videovigilancia permitieron seguir la ruta Seata. El operativo se extendió hasta Piedras Negras. Chad fue localizado cerca del puente internacional número 2 cuando presuntamente pretendía cruzar hacia Estados Unidos con el niño. No llegó. Las autoridades lo detuvieron y Benjamín fue encontrado ileso. Litzy todavía no lo sabía. Probablemente ni siquiera podía saberlo. Su familia estaba destrozada. Su hijo había sido recuperado. Y ella acababa de entrar en la batalla más brutal de todas: sobrevivir. La escena del crimen había quedado atrás, pero para Litzy la verdadera pelea apenas comenzaba. Una bala atravesó su región craneal, entrada y salida. El daño produjo una lesión cerebral severa. Los primeros reportes médicos la colocaban en estado crítico, con pronóstico reservado. No estamos hablando de una herida superficial, estamos hablando de una lesión que obligó a neurocirujanos a estudiar cada movimiento, porque la inflamación cerebral inicialmente complicaba cualquier procedimiento. Y entonces ocurrió algo que su familia estaba esperando desesperadamente. Litzy resistió lo suficiente. La inflamación comenzó a permitir que los médicos avanzaran y finalmente fue intervenida quirúrgicamente en la Clínica 2 del IMSS. Después de la cirugía, su hermano Eric Mora publicó un mensaje pidiendo que las oraciones continuaran. La familia no hablaba de rendirse, hablaba de esperar, de creer, de acompañarla.
porque mientras Litzy estaba conectada a médicos, monitores y tratamientos, afuera había un niño de 3 años que también acababa de perder prácticamente todo lo que conocía. Su abuela había muerto, su tía había muerto, Emanuel había muerto, su padre estaba detenido y su madre estaba luchando por sobrevivir. Y si quieres seguir entendiendo cómo se conectan estas piezas, suscríbete a Alerta Roja, porque esta historia todavía no termina y cada nuevo dato puede cambiarlo todo. El menor quedó primero bajo protección de la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia. Posteriormente se informó que se encontraba con familiares de su núcleo materno, aunque algunos detalles sobre su custodia no fueron divulgados públicamente por protección del pequeño. Y aquí aparece el corazón de esta historia. No podemos inventar lo que Litzy piensa desde una cama de hospital. No sabemos qué recuerda, no sabemos qué escucha, no sabemos cuánto entiende en este momento, pero sí sabemos qué existe afuera de esa habitación. Su hijo, un niño de 3 años que sobrevivió físicamente al ataque y que si Litzy logra superar esta batalla, podría volver a tener a su mamá frente a él. Eso convierte cada pequeña señal médica en algo enorme. Respirar. Resistir una noche más, superar una cirugía, esperar que disminuya la inflamación, responder al tratamiento. No son palabras pequeñas cuando una bala atravesó tu cabeza. Y hay otro detalle que vuelve todavía más estremecedora su supervivencia. De acuerdo con la reconstrucción presentada ante la autoridad, cuando el vecino entró a la vivienda, Litzy llevaba horas herida. Estaba inconsciente, pero aún mostraba signos de vida. El ataque habría ocurrido alrededor de las 3 de la tarde y el reporte formal llegó a las autoridades a las 7:09 de la noche. Casi 4 horas. 4 horas en las que cualquier desenlace parecía posible, pero no murió. La trasladaron, la estabilizaron, la llevaron con especialistas y sobrevivió a la cirugía. Por eso, si estás viendo este video, escribe ahora mismo en los comentarios: Fuerza, Litzy. No porque un comentario sustituya a los médicos, no porque una oración sustituya a la justicia, sino porque detrás de los expedientes, los peritajes y las fotografías existe una mujer de 26 años, cuya vida cambió en segundos y cuya familia necesita saber que no está sola. Mientras tanto, la investigación seguía acumulando evidencia. La fiscalía llevó ante la autoridad judicial una carpeta con cientos de fotografías, más de 20 indicios recuperados de la escena, entrevistas, peritajes y una prueba de residuos de disparo practicada al imputado que, de acuerdo con lo expuesto en audiencia, resultó positiva. Chad permanece sujeto a prisión preventiva mientras continúa el proceso y mantiene su derecho a la presunción de inocencia mientras no exista sentencia. Pero entonces apareció una pregunta todavía más difícil. Si había antecedentes de violencia, una orden de restricción y limitaciones relacionadas con armas en Estados Unidos, ¿cómo terminó una pistola calibre 45 con supresor dentro de aquella casa en Saltillo? Ahí es donde este caso deja de ser solamente una tragedia familiar y empieza a convertirse también en una historia de advertencias que quizá no alcanzaron a proteger a Litzy. Hay 3 maneras de mirar lo ocurrido antes de que comenzaran los disparos. La primera es la menos oscura: que el encuentro haya comenzado como parte de un conflicto familiar alrededor de la convivencia y custodia del niño, y que la situación escalara violentamente. Eso no justificaría una sola bala, pero ayudaría a explicar cómo una reunión familiar terminó convertida en una escena criminal. La segunda lectura es mucho más incómoda: que existieron señales de riesgo suficientes, pero que fallaron los mecanismos capaces de proteger a Litzy. Había antecedentes de violencia. Según lo presentado durante el proceso, existía una orden de restricción en Estados Unidos. Y medios que cubrieron la audiencia reportaron que Chad Abrigo-Sig habría ingresado a México con un arma calibre 45, pese a esas restricciones. Si eso se confirma plenamente dentro del proceso, habrá una pregunta inevitable: ¿qué falló para que esa arma cruzara la frontera y llegara hasta Saltillo? Pero hay una tercera lectura, la más oscura. Un hombre con experiencia policial y militar, un arma calibre 45, un supresor de ruido. Al menos 9 disparos según la investigación presentada ante la jueza. 3 personas muertas. Litzy herida en la cabeza.
Después, la salida de la vivienda con el niño y una ruta hacia la frontera de Estados Unidos. ¿Fue todo resultado de una explosión repentina de violencia o existió preparación? Eso deberá establecerlo la investigación y finalmente un tribunal. Hoy ninguna hipótesis debe sustituir las pruebas. Lo confirmado ya es suficientemente grave. La Fiscalía obtuvo una orden de aprehensión por la probable responsabilidad de Chad N. en delitos de feminicidio y homicidio calificado. Fue ingresado al Centro Penitenciario Varonil de Saltillo y permanece sometido al procedimiento judicial correspondiente. Pero esta historia no debería terminar enfocada en él, porque hay alguien más importante, Litzy, la única persona de aquella la casa que recibió una bala y pudo ser sacada con vida. Una joven madre que pasó horas gravemente herida. Una mujer cuyo cerebro soportó el impacto de un proyectil con entrada y salida. Una paciente que llegó con una condición neurológica extremadamente delicada. Una sobreviviente que logró llegar a cirugía. Y una mamá que tiene un niño de 3 años esperándola afuera. Tal vez dentro de algunos años Benjamín no recuerde las patrullas, no recuerde la camioneta rumbo a Piedras Negras, no recuerde el puente fronterizo, no recuerde a los policías que lo pusieron a salvo, pero podría recordar algo mucho más importante, que su mamá volvió. Eso es lo que está en juego ahora. No sabemos todavía cuáles serán las secuelas. No sabemos cuántas cirugías más podrían ser necesarias. Tampoco se ha informado públicamente una recuperación definitiva. Por eso, sería irresponsable decir que el peligro terminó. No terminó. Pero Litzy sigue aquí. Y después de todo lo que atravesó aquel proyectil, después de las horas transcurridas sin auxilio, después de una lesión cerebral severa y después de una cirugía de altísimo riesgo, seguir aquí ya significa algo. Significa resistencia. Significa que la historia todavía puede tener otro final. Por eso quiero pedirte algo. Si estás viendo este caso desde México, Estados Unidos o cualquier parte del mundo, deja un corazón por Litzy. Escribe fuerza. Litzy, tu hijo te espera. Que su familia abra las redes y encuentre miles de personas acompañándola. Que este caso no sea recordado solamente por las 3 vidas que fueron arrebatadas, sino también por la mujer que se negó a desaparecer de esta historia. Si quieres que sigamos investigando este caso y todos los que sacuden al país, suscríbete a Alerta Roja, activa la campana y déjame en comentarios qué pista crees que cambia toda la historia. Porque ahora la justicia tendrá que responder quién hizo qué, cómo ocurrió, qué advertencias existían y qué pudo haberse evitado. Pero Litzy enfrenta otra pregunta mucho más urgente. ¿Podrá ganar esta batalla, recuperarse y volver a abrazar al pequeño que sobrevivió con ella? Hoy, esa es la pregunta que miles de personas quieren ver respondida con una sola palabra. ¿Sí